todos. Amén. Tanto los que están en este lugar como la iglesia del Señor que está conectada en todo lugar. Y con aquellos que en este tiempo quieren recibir una palabra del Señor, una palabra de ánimo, una palabra de ese que es llamado por la Biblia el testigo fiel, el amén, el verdadero, el santo, ese príncipe de paz, ese Padre eterno. Pedimos este día en nombre de Jesús que este Señor hable en nuestros corazones, hable en nuestras vidas, hable según la necesidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Él sabe que hay en nuestros corazones, Él sabe cuáles son nuestras preocupaciones, aún cuáles son nuestras alegrías, nuestras lágrimas, nuestro gozo. Y Él está con nosotros, dice la palabra de Dios. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Fiel y verdadero es el que promete, el cual lo hará. Si el Señor promete algo, es porque Él lo hará. Entonces nosotros estamos basados en este día, no en nosotros mismos, no en nuestras palabras, es una palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a orar en nombre de Jesucristo. Señor, gracias, Señor. Gracias por este día, por esta palabra, Señor. Que tome cada corazón, cada vida. Y verdaderamente la mía propia, Señor, que está en este lugar. Y también todos mis hermanos, Señor, que se conectan en muchos lugares. Señor, esta palabra sea para edificación, para crecimiento, Señor, para vida eterna, Señor, para que salte de gozo, Señor, en nuestros corazones y dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre Santo. Porque tu palabra es verdadera y tu palabra es fiel. Dios les bendiga, hermanos. Verá que una bendición de nuevo está aquí compartiendo. Dios bendiga a mi hermana también y a todos los que están aquí en este lugar. Amén. Y también que sea Dios mismo tomando estos medios de comunicación. Se toman los medios, Padre Santo, para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, habla a todo aquel que esté conectado en aquel lugar, Señor. O que va a ver esta predicación después, Señor, en su momento, Padre Santo. Que sea para edificación, para crecimiento, para bendición, Señor, en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, bueno, quisiera compartir con ustedes una palabra hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Esta palabra la subtitulé allí como un título. Le puse recibiendo la palabra en tiempos difíciles, o en tiempos de angustias. Vamos a leer Mateo 7, 24. Y dice allí en nombre de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bueno, aquí hay una palabra bien interesante que ahí está subtitulada como los 2 cimientos. Bueno, con esta parábola hace tiempo me hizo reflexionar mucho, porque habla de que a todos nos llegan momentos difíciles. Aquí hay 2 casas. Ciertamente una que está edificada sobre la roca. Esa roca siempre simboliza a Cristo, allí en la palabra de Dios, que es la roca viviente, la roca que da vida, que es como nuestra fortaleza, es nuestra base, nuestro sedimento, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, es nuestro libertador. Pero entonces el Señor compara y dice que tanto el que está sobre la roca como el que está edificado sobre la arena, es decir, que no está sobre la roca, a uno y a otros le llegan las pruebas. Es decir, conociendo al Señor y aún sin conocerlo, digamos en teoría,
¿Qué ocurre? A todos llegan pruebas, a todos. Entonces muchas veces la pregunta no es si vamos a llegar pruebas a nuestras vidas. La pregunta tal vez sea cuándo van a llegar las pruebas. Y sin embargo tampoco preguntamos. Dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida en Cristo. En nuestra vida no va a pasar nada sin que el Señor lo sepa, sin que el Señor lo permita. Y me subió ese momento, como hablaba el hermano José en otra oportunidad, cuando Pedro fue zarandeado por Satanás. El Señor mismo le dijo a Pedro: Pedro, ustedes han sido pedidos por Satanás. Pero no era solamente Pedro, eran todos, para zarandearlos como a trigo. Mas yo he orado por ti, para que cuando tú te levantes, para que tu fe no falte, y cuando te levantes, ayudes a tus hermanos. Entonces no es que no vayan a ser zarandeados, sí van a ser zarandeados, pero el punto era la actitud de una persona en medio de la prueba. La actitud de una persona en medio del zarandeo. Bueno, y digo, este como el punto central de lo que quiero hablar en este día. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud en medio de las pruebas cuando conocemos una palabra que Dios nos ha dado? Porque ciertamente dice la palabra allí que tanto a uno como a otro le va a venir lluvia, le va a venir ríos, le va a soplar vientos, a ambos. Pero uno va a permanecer porque tiene una palabra. Y si el que cree que oye estas palabras y las hace, mas el otro no va a permanecer porque aún oyendo no hace. Entonces digo lo siguiente, hermanos. La actitud ante las pruebas, hermanos, es muy importante. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque determina muchas veces el resultado de las cosas. Nosotros podemos hacer dos cosas. La otra vez decía mi hermano que las pruebas en esta vida es como si fueran las pruebas del sol o las pruebas del fuego. Muchas veces hemos comparado estas pruebas como el fuego. ¿Cómo reacciona el material ante el fuego? Todos nosotros hemos pasado por fuego de prueba. Todos nosotros. El punto que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro material y qué reacción vamos a tener? Si tenemos nuestro corazón como una mantequilla, vamos a derretirnos delante de Dios. Vamos a postrarnos delante del Señor. Vamos a creer. Vamos a orar. Vamos a perseverar en su palabra. Pero si tenemos un corazón como de arcilla, el fuego lo que va a hacer, el horno lo que va a hacer, endurecerlo. Pero gloria a Dios porque nosotros tenemos un corazón, hermanos, puesto por Dios este día, un corazón de carne. Un corazón que dice la palabra de Dios, que ahora el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ahora no es un corazón de carne. Pero porque Él habita, y ese amor de Dios fue derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Amén. Así que es importante esto, bueno, las pruebas a todos nos vienen. Las pruebas vienen para un lado, vienen para otro, pero lo importante es la actitud de nosotros ante la prueba, la actitud de nosotros ante todo lo que está pasando. Vale, y es reconocer en esos tiempos de prueba que Dios es bueno. Dice la palabra, Dios es bueno. Dice allí en Nahum 1:7 que Jehová es bueno, el Señor es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Cuando hay pruebas, cuando hay situaciones, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro libertador. Dice la palabra de Dios y Él conoce a los que Él confía. En esos momentos de prueba, el Señor sabe que hay en nuestro corazón, sabe que hay en nuestras vidas. Y el Señor dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Entonces, hermano, mira también lo que dice Salmo 56:3. El día que yo temo, yo en ti confío. Es decir, va a llegar un momento en nuestras vidas que van a ser momentos de temores, momentos de pruebas. Pero el Señor dice que ese día, hermano, hay que irnos más hacia el Señor, girarnos hacia el Señor y mirar confiar en Él. Algunas veces se ha cometido el error de que alguien tiene una prueba y en vez de buscar más de Dios, se aleja de Dios. Esto debe ser al contrario, ¿no? En nuestro momento de prueba, de lucha, hermano, cuando tenemos que ir más hacia el Señor, para postrarnos más ante ese Dios todopoderoso, tenerlo ahí, hermano, como nuestra salvación. El Señor dice, como dice Daniel, que el conflicto muchas veces son conflictos grandes. Estamos viendo en este tiempo conflictos que no son pequeños, son conflictos grandes. Pero la palabra de Dios, en cuanto a esa profecía, en cuanto a todas las cosas, la palabra de Dios es verdadera. El conflicto puede ser muy grande, puede ser situaciones muy fuertes, pero la palabra de Dios no deja de ser verdadera. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios,
que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que Él dijo, lo que Él prometió, Él va a cumplirlo. Él dijo, no te dejaré hasta que haga en ti lo que te hemos propuesto. Bueno, la palabra de Dios, hermano, ese es nuestro fundamento. En momentos de pruebas, en momentos de tempestades, en momentos de viento, ¿qué es lo que nos puede a nosotros sostener la mente? Es la palabra de Dios. Son sus promesas. Por eso nosotros, como decía ahí en estos días en la dirección, en ese momento nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, en lo que Él nos dijo en su palabra, el autor y consumador de la fe, para no cansarnos hasta desmayar, porque tenemos ya algo puesto por delante, una palabra de Dios, que ciertamente hay situaciones alrededor, ciertamente hay cosas alrededor, pero tenemos una palabra de parte de Dios que nos sostiene y nos impulsa hacia adelante, hermano. Entonces, hermano, este tiempo, hermano, más que nunca, para postrarnos, hermano, creer en esta palabra de Dios, tomarla como esa palabra de vida, tomarla, hermano, como la palabra verdadera que Él es. Entonces aquí hay unos textos bien hermosos que ahorita vamos a leer en Apocalipsis y en algunos textos en Juan. Pero hermano, digo lo siguiente: estas pruebas a todos nos llegan. Inclusive hasta el apóstol Pablo en su momento, él dijo que cuando estaba en Macedonia tuvieron muchas pruebas. Sé que de afuera había tribulaciones y de dentro temores. De afuera tribulaciones y de dentro temores. Pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios es la que nos sostiene en ese momento. Son sus promesas. No que no hay situaciones, las situaciones vendrán, pero tenemos uno que es mayor y más grande. Dice la palabra que mayor es el que está con nosotros, que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién contra nosotros? ¿Quién se puede levantar contra ese Dios todopoderoso? ¿Quién puede sacar a nosotros de su mano? ¿Quién puede sacar a nosotros o arrebatarnos de sus manos? Nada, mano. Dice que nada nos puede arrebatar y nada nos puede sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aun las pruebas, ni la espada, ni el hambre, ni la escasez, ni la desnudez. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nuestra vida no está a la deriva, nuestra vida está en la mano de aquel que es un Dios todopoderoso. Pero una palabra muy hermosa, hermana. Vamos a leer Apocalipsis, un momento de Apocalipsis. En Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 3, verso 14. La palabra dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor mismo, hermano, ha escrito como el amén. Jesús no solamente puede decir amén, sino que el amén, Él es el amén mismo. Él es el testigo fiel, el verdadero. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, sobre Jesús, sobre la roca, sobre el fundamento, sobre su persona, las promesas de Dios son sí y amén. En Él, hermano, estamos confiados. En Él podemos descansar. En Él podemos hallar reposo. Necesitamos la fe en nuestros corazones para creer que Él es el amén. Mira lo que significa la palabra amén. La estuve verificando hace un tiempo. Y la palabra amén, hermano, es de origen arameo, pero básicamente en todos los países se dice de la misma manera. Se dice amén. Amén, en todos lados. Se dice en todos los idiomas, se dice amén. Quiere decir ser firme, duradero, ser fiel, de confianza. Se traduce también como verdaderamente, seguro, de cierto. Algo muy interesante, hermanos, es cuando Jesús daba su palabra allí en Juan. Cuando el Señor decía de cierto digo, Él usaba la palabra amén. Él decía amén, amén. Amén, amén. Todas las veces que sale en el Evangelio de Juan, la palabra de cierto os digo, la dice 2 veces y dice amén, amén. Es como Dios confirmando de su parte la palabra para nosotros. No es que vamos a ver si ocurre esto, no vamos a ver si pasa esto, sino que es amén. Amén, así es.
Uno no puede decirle amén a todas las cosas. Uno no puede decir, no, que pasó eso por aquel lado, amén. Y aquel tal persona hizo tal cosa, amén. No, amén es, sí, así sea. Es cierto, es verdad. O sea, hay que decirle amén al Señor, a su palabra. Si el Señor nos dice algo a nosotros, en nuestros corazones, así no lo entendamos en su momento, aún estemos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, podemos decirle sí, amén. Bueno, muchas veces el Señor me habla a mi mente, a mi corazón, y algunas veces le digo, sí, Señor, sí, amén, sí, amén. Porque el Señor lo dice, es así. El Señor está tratando con nuestros corazones todos los días. Hay que decirle sí, amén. Sí, Señor, yo creo en esta palabra. Bueno, la palabra de Dios a todos le llega. Lo importante es que cada corazón pueda recibirlo con fe. En estos momentos de prueba, hermano, y de angustias y de situaciones a nivel mundial, es uno recibir la palabra de Dios y decirle sí, amén a sus promesas. Sí, amén. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo muchas palabras o muchas parábolas y también dijo muchas afirmaciones. Entre ellas decía por lo menos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor dice, amén, amén, esto es así, créelo. Es necesario que tú creas, que si tú crees en mí y creas que me envió, dice que tiene vida eterna en su corazón. Y ya para ti no hay condenación, hay vida eterna. De cierto te digo, o amén, amén. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Bueno, los muertos también van a ser resucitados. Sí, amén. Bueno, no dudar lo que el Señor dice en su palabra, porque esto es nuestro fundamento, hermano. Si nosotros no creemos en su palabra, si nuestra fe no está basada en su palabra, en su resurrección, en su vida eterna, entonces seríamos como dice Pablo, los hombres más dignos de conmiseración. Nosotros creemos en la palabra verdadera, por eso nos movemos, por eso inclusive en estos tiempos pasamos tribulaciones, inclusive también en estos tiempos pasamos afrenta por lo demás, por lo que no creen muchas veces o por lo que ignoran. Y vivimos situaciones porque queremos una vida eterna que el Señor tiene para con nosotros. Hacer un constante decirle al Señor, de cierto te digo, créelo, yo te lo digo, de cierto, el que cree en mí verá vida eterna. De cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto te digo, allí dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén, amén, te digo esto. Amén, amén, cree en mí. Si tú crees en mi palabra, esta obra que yo hago, tú también la harás. Amén. Bueno, entonces, el testigo fiel del amén. En momentos, hermanos, a todos nos llegan ciertas circunstancias y ciertos momentos. El punto es cuando nosotros reaccionamos ante las cosas, y ahí es cuando la palabra de Dios va a ser puesta a prueba. Porque muchas veces uno recibe palabra, pero toda esa palabra que Dios viene dando a nuestros corazones, en su momento determinado, va a ser puesta a prueba. En su momento lo que el Señor dijo y lo que hemos aprendido durante muchos años en el Evangelio, es puesta a prueba. En el momento que estamos en nuestros colegios, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras situaciones familiares, aún en situaciones mundiales, esta palabra es puesta a prueba. Si creemos o no creemos esta palabra, decirle sí, amén, Señor Jesús. Sí, amén, Señor, porque esta palabra es verdadera, esta palabra es fiel. Amén. Él es testigo fiel. Él es el amén. Entonces mire esto, mano. Pues yo también meditaba este punto. Por lo siguiente. Cuando uno ve inclusive el Evangelio de Juan, capítulo 11, no, capítulo 8. No, disculpa, Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas 8. El Señor habla allí de una parábola, que es la parábola del sembrador. Dice la palabra allí en Lucas 8, 4. Voy a leerlo de manera resumida. Juntándose una gran multitud
y los de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? El Señor le dijo, y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la palabra de Dios inclusive a todos les llega. Pero aquí vemos diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de actitudes ante la palabra de Dios. Esa misma semilla que es la palabra de Dios está haciendo un efecto diferente según el tipo de tierra. Vemos allí la primera tierra, que era lo que cayó junto al camino. Son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hablamos la otra vez pasada, hace un tiempo, que también simbolizaba de algún modo el camino es por donde todo el mundo pisa. O sea, los que están por allí, por el camino, que han sido pisoteados por la vida, han tenido tantas situaciones. Si le llega la palabra de repente, y en ese momento no tienen como esos oídos prestos para recibir esa palabra de Dios. Pero esa palabra, hermano, necesita dar fruto. Esa palabra es que pide a Dios que abre nuestros corazones. De hecho, también dice en Jeremías que tenemos que arar para nosotros campos. No podemos sembrar entre espinos, sino que arar campo para vosotros. La tierra que la prepare en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que la palabra llegue y dé fruto. Que esa palabra que Dios nos da en este día no caiga en el camino, que no sea robada. Que esa palabra que Dios nos da en este tiempo difíciles no caigan entre piedras, y que no caiga tampoco, como dice la palabra, allí que no caiga entre espinos. Que los afanes, hermanos, que tantas cosas se están ocurriendo en este tiempo, en este mundo, nos afanen, y que esa palabra sea robada o que sea ahogada. Esa palabra Dios quiere ponernos en nuestro corazón en este día como esa palabra de vida, como ciertamente porque es palabra de Dios. Hay que aprender a escuchar la palabra como lo que es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Sea Dios verdadero, sea todo hombre mentiroso, esa palabra. Esa palabra de Dios es palabra de Dios. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿qué dice allí? Por lo menos Pablo decía lo siguiente. Pablo en su momento dijo allí en 1 Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros, sin cesar, hablando Pablo a la iglesia en Tesalónica, damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando la palabra de Dios viene, y dice la palabra, como dice en Isaías, viene como ese rocío, como esa lluvia, como esa nieve. Dice que va a ser el efecto para lo cual fue enviada. La palabra de Dios no volvió vacía, sino tiene un efecto. O un efecto en aquellos corazones inclusive que no creen. Dice la palabra en Hebreos
que los hermanos en aquel tiempo, en Hebreos 4:1, dice que temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, o la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra de Dios, o el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Madre, que el Señor, danos esa fe, esa convicción. Esa fe quiere decir persuasión. Ser persuadido por parte de Dios para ser convencido por esa palabra. Que aún no veamos las situaciones, aún no veamos lo que queremos en este tiempo ya estamos persuadidos. Ya la fe de Dios nos cautivó. Ya la fe de Dios, así como que nos embarazó, nos preñó de una visión, nos preñó de una confianza, nos preñó de una palabra que podemos decirle sí, amén. Escuchar esa palabra de Dios y poder inclusive cambiar de actitud. Recuerdo la actitud de Ana, la mamá de Samuel, que en su momento ya no tenía hija, no tenía hijos. Y en su momento subía cada año al templo. Y cada año que subía al templo, ella lo que hacía era llorar. Y llorar, y llorar, y no comía. Iba al templo, pero lloraba y no comía. Hasta que llegó en su momento el sacerdote, Elí, en su momento, que él pensaba que estaba ebria, porque le hacía puro llorar. Entonces, él le dijo que fuera, que de parte de Dios le concediera eso que ella estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo un hijo. Y el punto de lo que me gusta esa palabra, hermanos, de Ana, que ella se fue y no lloró más, y comió. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da su palabra, su visión, ya tú te puedes mover conforme a eso, así no lo veas. Ana acaba de salir del templo, todavía no había estado con su esposo, digamos como pareja, físicamente. Todavía no había pasado 9 meses de un embarazo. Todavía no había tenido ese encuentro allí ni nada. Mas sin embargo, ya comenzó a comer, a beber y a dejar de llorar. Porque la actitud de la palabra fue sí, sí, amén. Yo no lo he visto todavía, diría ella. Todavía no estoy con mi esposo todavía. No estaba físicamente con mi esposo. Sin embargo, ya la palabra está dada. Cuando la palabra de Dios está dada, es sí y amén. Porque es palabra de Dios. Es sí y amén. Lo que pasó con el tiempo, en aquel tiempo con el pueblo de Israel, fue que ellos recibieron la palabra de Dios, pero por no tener fe en sus corazones, por no recibir esa palabra con fe en sus corazones, no les fue para ellos de provecho. Pero gracias a Dios, que nosotros no somos aquellos. Somos ahora de los que creen en esta palabra. Somos ahora los que decimos sí, Señor, amén. Que el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Que el Señor dice que vamos a ser librados de la ira venidera, amén. Que el Señor dice que para los que creen en el Señor y en su nombre, para nosotros no hay condenación, amén. Que para nosotros hay vida eterna y salvación, amén. Que podemos creer también esta palabra, que en su momento la dijeron por medio, creo que fue el carcelero, pero ahora la tomamos nosotros también. Tenemos que creer que nosotros, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa, ¿quieres ser salvo tú y tu casa? Quiero tomarla para mí esa palabra también. Y tomar esa palabra de Dios y decir, Señor, amén. No la veo, Señor, en este tiempo, pero quiero orar y moverme en función de eso. Quiero moverme en función de lo que tú dices a mi vida. Mas si el Señor a nosotros nos habla algo directamente a nuestros corazones y en nuestra vida, es sí, amén. Sí, amén. No a todos son la misma palabra, no a todos tenemos las mismas promesas. Hay unas que son comunes para todos, hay otras que son individuales según como el Señor quiere. O el Señor inclusive reparte los dones como Él quiso también. Y da de su Espíritu Santo y da inclusive también da medida de fe diferente. El Señor sabe todas las cosas. Pero a lo que nos da cada uno de nosotros es sí, amén. En tu contexto, en tus situaciones, en tu vida y en mi vida es sí y amén. Sí y amén. Pero dice la palabra de Dios también en Santiago, que esa palabra hay que recibirla con mansedumbre. Esa palabra implantada, recibida de parte de Dios, decirle sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La quiero recibir con mansedumbre. Mira lo que pasó con
con Gedeón. En capítulo 6 de Jueces. En Jueces 6, aquí básicamente viene hablando la palabra de que el pueblo de Israel desobedeció de nuevo a Dios y cayó bajo el dominio, digamos, con la mano de los medianitas, que prevalecía contra ellos. Y los medianitas iban constantemente y los robaban. Dice la palabra allí que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los tenían saqueados, los tenían en una situación de angustia al pueblo de Israel, los tenían en una situación de desesperación, le robaban todo, no le dejaban de comer, ni nada. Entonces dice en el 6 que de este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de los madianitas o de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. En el momento que ellos clamaron a Dios, Dios les mandó una palabra. Y Dios mandó esa palabra a este pueblo. Pero a mí esta parte me parece bien interesante, porque la palabra quedó allí, se dijo, pero faltaba como una reacción de parte de ellos, una reacción de parte del pueblo. Y vemos lo siguiente, en el 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abirecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no sabe sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas? ¿O dónde están todas esas maravillas, o sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Amén. Y el Señor le dijo, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, el punto de esto, lo que quiero resaltar, es que inclusive Dios manda de parte de su parte. En ese momento de angustia, en ese momento de prueba, Dios manda profeta, manda una palabra. Ahora, ¿cuál es la reacción de uno ante la palabra? La reacción de Gedeón: sí, hemos escuchado esas maravillas, hemos escuchado de eso, pero ¿qué ocurre con nosotros? En este tiempo muchas veces hay muchos corazones que dicen: bueno, está bien, Dios existe, o ¿dónde está Dios? Porque mira la situación que está ocurriendo por acá, con la economía, con las pestes, con los virus, con las cosas. ¿Dónde está Dios? Y muchos han dejado de creer en Dios. Muchos han dejado de recibir esta palabra con mansedumbre. Muchos han dejado de creer. Y los que no creen, hermano, en esta palabra, no le aprovecho. Esta palabra, si el Señor viene en este tiempo a decirnos que todas estas cosas van a venir sobre la tierra, el Señor dice: ciertamente todo esto que está ocurriendo, al Señor no se le escapa de la mano. Dios sigue siendo Dios fiel y verdadero. Él sigue con su oído presto a escuchar las oraciones de los santos. Él sigue con su mano extendida y poderosa para hacer milagros. Pero el Señor dice que nada más cree en esta palabra. Créelo. Bueno, en este momento, cuando hay que creer más y más en esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Este momento es cuando esta palabra que se nos ha dado durante todos estos tiempos, en algunos casos inclusive de años, es para que la vivamos más que nunca con mayor intensidad, con mayor fe. Y más cuando estamos viendo todo lo que está ocurriendo alrededor, que es cumplimiento de la palabra de Dios. Pedro decía que tenemos la palabra de Dios, o la profecía certísima, la cual hacéis bien si le ponen atención.
y lleva a alumbrar su momento, es como la luz allí en nuestros corazones, hasta que ese lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Esta palabra es cierta y verdadera. Esta palabra que nos da ánimo en este tiempo. Esta palabra que nos fortalece. Dice que no temamos. Porque así como el Señor declaró que vendrían cosas sobre este mundo, también declaró que sobre nosotros vienen bendiciones. Sobre nosotros viene vida eterna. Sobre nosotros viene salvación. Dice también la palabra de Dios que recibiremos 100 pies más en la tierra y heredaremos el reino de Dios. Que el Señor no nos dejará nunca y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Dice comenzar a decirle al Señor sí y amén. Hay una canción que venía pensando de ayer. Dice amén, una canción nueva de Montaner. Amén. Y la canción dice como amén, aquí está mi inquietud. Eso es lo que recuerdo nada más de la canción. No recuerdo mucho. Pero el punto, hermano, es que si ese testigo fiel, si ese amén está en nuestros corazones, vamos a poder estar tranquilos en este tiempo. Vamos a poder reposar en el Señor. Para cerrar, le leo de nuevo Hebreos 4. El Señor dice que a ese pueblo como tal, que estuvo allí en el desierto, no le aprovechó la palabra porque no fue acompañada con fe en aquellos que la recibieron. Pero el Señor dice lo siguiente también. En el 4:10, en el 4 para ver, en el 7. Otra vez determina un día el Señor, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si la palabra habla en nuestros corazones, no endurezcamos. Y dice allí en el 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice la palabra, porque el que ha entrado en el reposo, o en su reposo, también ha reposado de todas sus obras, como Dios de las suyas. El Señor quiere que tengamos en este tiempo paz, reposo. Esa paz y ese reposo no significa inactividad, no significa quedarse detenido ni inmóvil. Significa en medio de las circunstancias saber que el que está con nosotros es el testigo fiel. Saber que el que está con nosotros es el amén. Saber que Él ha prometido y Él cumplirá. Y saber, hermano, que Él es nuestro sustento en este tiempo. Y Señor, que nos dé cada día esta palabra a nuestros corazones para que en verdad seamos fortalecidos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se trata de nuestros deseos, no se trata de nuestras buenas intenciones, se trata de la palabra de Dios que nos dice. Nuestra fe va a ser incrementada a medida que creamos y veamos más esta palabra de Dios que es fiel y verdadera, porque fiel es el que nos la dio. Le damos gracias a Dios por sus promesas. Damos gracias a Dios porque en Él son sí y en Él son amén. Gracias porque Él dijo de cierto digo. Él dijo amén, amén. Ustedes no vendrán en condenación. Ustedes vienen a vida eterna. Si habrán tribulaciones, si habrán pruebas, como esas casas cimentadas, a las dos le vino las pruebas. A las dos le vino los vientos, las tempestades, los ríos. Pero gloria a Dios porque estamos sostenidos sobre esta palabra, que es fiel y verdadera, y no caeremos. Y si en su momento estamos como angustiados, o estamos, como dijo Pablo, puede haber un momento determinado que estemos en pruebas. Pero el Señor dice allí, para cerrar, en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Vamos a tener pruebas de muchas maneras, pero no nos angustiamos porque estamos con el amén. En apuros, mas no desesperados. O sea, apuro es como estrecho, así como una situación como estar en un espacio confinado, sin aire, pero no desesperamos porque tenemos a aquel que nos saca esa situación. Dice ahí desesperados, dice para ver, perseguidos,
Ok. Mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. En pruebas de situaciones, pero estamos en sus manos. Y estamos en la mano del Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por su misericordia y por su palabra, que es la que nos sostiene, nos anima en este tiempo a perseverar y a continuar, hermanos, para su honor y su gloria. Entonces, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres verdadero, Señor, eres fiel. Tú eres el testigo fiel. El amén. Sí. En usted, Señor, son todas las promesas. Sí, amén. Sí, sí. Señor, gracias, Señor, porque podemos basarnos, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Y aún no veamos en su momento la respuesta, Señor, por un tiempo. Dice la palabra que, Señor, que declaremos la visión, que la creamos en tablas. Aún tardará un tiempo, espérala, porque llegará. Nos basamos, Señor, en estas palabras, Señor, en la que tú nos has dicho, Señor, a nuestros corazones, Señor, que tú cumplirás. Gracias, Padre Santo, por tu vida. Gracias por tu vida eterna, Señor. También en este tiempo reconocemos, Señor, esa salvación que fue a traer la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y ahora podemos decir amén, amén, porque tenemos, Señor, vida en nosotros, Señor, pero es por su muerte, Señor, en aquel momento, Padre Santo. Gracias porque te dijo amén, Señor, esa palabra. Gracias porque te dijo amén y dio cumplimiento a esa palabra en usted. Y gracias, Señor, por su vida eterna, Señor. Danos ánimo, Señor, a todos los hermanos. Bendícelos donde estén, Señor, en todo lugar. Y guarda a nuestra familia, Señor. Y aún a todos aquellos, Señor, que están padeciendo de una u otra enfermedad en este tiempo y de situaciones, Señor. Y todo sea para tu honra y tu gloria, en el santísimo nombre de Jesús. Líbranos del mal, Señor.